Fórmula 1 cruza el Atlántico y se adentra en la isla artificial de Notre Dame, donde se encuentra el circuito Gilles Villeneuve, en el cual se disputará este fin de semana el Gran Premio de Canadá. Comenzamos en la recta de meta, donde nos acercaremos a los 300 km/h, antes de utilizar los frenos con dureza para tomar la primera curva a algo menos de 100. Hay que tener en cuenta que los frenos sufren mucho en este circuito y que tendremos que tratarlos con cuidado para que vean la bandera a cuadros. Pisamos el acelerador para negociar a fondo el rápido giro de derechas, aunque no lo parezca, es una curva muy técnica. Metemos segunda velocidad para afrontar la chicane y aceleramos en la salida de la misma encarando una nueva recta en donde superamos los 300 nuevamente. La frenada se complica ya que se produce en una zona muy bacheada, así que tomaremos la trazada con mucho cuidado. De nuevo alcanzaremos altas velocidades, alrededor de los 300 km/h, para entrar en la frenada que precede a la horquilla, punto clave de adelantamiento en carrera. Frenamos duramente como si de un radar de la Guardia Civil se tratara para no superar los 70 km/h, con los que trazaremos la horquilla. Tras esto hundiremos a fondo el acelerador y lo mantendremos durante 15 segundos, tiempo suficiente para pensar cómo trazaremos la dificilísima chicane final, donde reduciremos la marcha en algo menos de 200 km/h, imprimiendo una fuerza de 140 kg sobre el pedal de freno. Trataremos de utilizar el máximo de pista disponible, arañando esas décimas que nos darán el mejor tiempo de la parrilla.